expedicionarios. Estamos a un mes, justo hoy, de empezar nuestra gran aventura. Vuelta al Mundo 2023, expedición Balmis, Salvani y Zendal. Y os quiero dar algunas novedades que hemos trabajado durante esos meses y que son muy interesantes porque, por ejemplo, vamos a tener la gran oportunidad en Alicante de recibir una conferencia de José Tuels, que es un experto en sanidad pública y en sanidad preventiva y director de la Cátedra Balmis, que también nos acompañará en Barcelona, donde nos dará una conferencia sobre Josep Salvani. Visitaremos la Sagrada Familia, los Pirineos Navarros, iremos luego a Bermeo, justamente también a Bilbao, a La Ría, y conoceremos el Museo Guggenheim. El Camino de Santiago nos esperará con 2 jornadas del Camino Inglés, y desde ahí haremos el gran salto, ese salto que nos llevará hasta Portugal, donde vamos a participar en el Encuentro Mundial de la Juventud y coincidiremos con la visita del Papa el 2 de agosto. De ahí Andalucía, la Mezquita de Córdoba, trabajo de restauración, de naturaleza, y cruzaremos el charco para llegar hasta Ceuta, donde recientemente, hoy mismo, hemos llegado a conocer cuál va a ser nuestro programa en la CECAN, Centro de Estudios de Animales Marinos, con 23 años de historia, más de 600 tortugas rescatadas en el mar, delfines y otras especies marinas. Así que os dejo con este vídeo de la CECAN en Ceuta, que os va a dar también muchas pistas sobre cómo va a ser esta gran aventura que hoy, justamente hoy, está a un mes de empezar. Y vamos a hablar a Juan Carlos ahora de otro proyecto con el que también va a colaborar el CECAN, otro proyecto que, además de forma activa, dentro de un par de meses, y un proyecto que acaba de ser reconocido por la UNESCO. Se trata del proyecto Vuelta al Mundo, que dirige el ceutí Jesús Luna, que ya está conectado con nosotros y que tenemos el placer de saludarle en directo. Jesús Luna, muy buenas. Buenos días, encantado de estar con gente tan cariñosa y sobre todo tan entregada a la causa del medio ambiente y a la conservación de la naturaleza. Me parece que lo que ha contado Juan Carlos es bueno, pues un episodio más de esa situación, ¿no?, tan dramática que estamos viviendo con la crisis medioambiental, pero que se concreta en estos aspectos que habéis comentado anteriormente, ¿no? Ahora hablamos de esa colaboración que vais a hacer ahora en agosto, porque el proyecto Vuelta al Mundo va a iniciar la segunda expedición en apenas un mes, una segunda expedición que va a volver a pasar por Ceuta 7, 8 y 9 de agosto, pero como decimos, ahora hablamos de eso. Antes de nada queremos felicitarte por esa noticia que llegaba hace unos días. La UNESCO ha declarado Memoria del Mundo los textos de esta segunda expedición que se va a dedicar a la primera vacunación global. ¿Qué significa para el director de este proyecto este reconocimiento nada más y nada menos que de la UNESCO? Bueno, pues es una motivación y sobre todo un impulso, un reconocimiento a muchos aspectos de la historia que han sido olvidados, ¿no? Lamentablemente no conocemos nuestra propia historia y tiene que venir la UNESCO a contarnos, ¿no?, qué es lo que hemos hecho realmente. Nosotros desde el principio hemos trabajado siempre con momentos históricos que han sido decisivos, ¿no?, en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el año pasado hicimos el 5º centenario de la Vuelta al Mundo, Magallanes y Elcano. Y este año habíamos elegido la expedición de Balmis, Salvani y Zendal porque también dio la vuelta al mundo y porque salvó al mundo, salvó a millones de personas de morir gracias a esa vacuna de la viruela, que fue la que transportaron los niños vacuníferos desde España hasta América y luego a Filipinas, China, y volvieron a Portugal a través de Lisboa. Entonces, lo que significa pues es que un reconocimiento es un reflejo de aquellos momentos de la historia que han sido trascendentales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que entender que estos momentos han sido un antes y un después, porque hay que recordar que, igual que el COVID fue dramático, la viruela en aquella época, en pleno siglo XVIII y XIX, era mortal. Es decir, 400.000 muertes en Europa al año, pero en América era incontable también las personas que morían por esas infecciones, sobre todo de la viruela, concretamente la viruela, hasta que se descubre la vacuna. Y esa vacuna, con una mentalidad de sanidad global, porque hasta ese momento no había existido, se crea esta expedición, una expedición que lo que pretende es trasladar esa vacuna que ha descubierto Edward Jenner, que es un médico rural inglés que se ha dado cuenta en su trabajo diario, en torno a 1795, se dio cuenta de que las ordeñadoras de las vacas no sufrían la viruela humana.
porque tenía una enfermedad que era la viruela bovina, que se la transmitían las vacas. Entonces aquí hay unos elementos importantísimos, porque el animal que nos salva, y esto hay que recordarlo, es la vaca, y por eso se llama vacuna. No podemos olvidar que es el fluido vacunal, el fluido de la vaca, el que inmuniza y el que nos hace inmunes a la viruela humana y salva millones de vidas. Y por eso el nombre de vacuna deriva de vaca. Entonces, que veamos a las vacas también de otra manera, porque de alguna manera nos han salvado la vida. Y entonces a veces solo la vemos desde el punto de vista negativo, pero si recordamos la historia, pues han sido decisivas, ¿no?, para salvarnos. Y entonces esta expedición, pues claro, comienza en Madrid con 10 niños vacuníferos que van hasta La Coruña. Desde allí otros 22 niños se unen a los de Madrid y hacen el viaje hasta América. Niños que muchos de ellos tenían menos de 3 años, no sabían ni andar. Y además eran niños expósitos, eran niños huérfanos, niños que no tenían familia, que no tenían a nadie, que vivían en los reales hospicios o en estas casas que les recogían, de expósitos que se llamaban, porque no tenían familia. Entonces es una gran paradoja, porque resulta que entre las vacas y los niños más pobres entre los pobres abandonados, resulta que salvaron a millones de personas, millones de vidas, porque ellos trasladaron la vacuna de la única manera que se podía trasladar, que era de hombro a hombro, porque en aquella época no se podía refrigerar, no podíamos hacer un traslado de ese virus, y la única manera, y es la que se le ocurre a Balmis, que es el gran protagonista junto a Salvani y Zendal, es que sea a través de niños, y esos niños la llevan hombro a hombro, cada 10 días se le va cambiando, se le va trasladando la viruela bovina de un niño a otro para que queden inmunizados de la viruela humana. Y así transcurren 3 años dando la vuelta al mundo, vacunando miles y miles de personas y miles de niños que ayudaron, y ese hombro a hombro es un poco la metáfora que queremos rescatar ahora con nuestra verdadera pandemia, que es la crisis medioambiental y todo el problema que tenemos con el medio ambiente, con el agua potable, con los residuos, con la contaminación, con los océanos, etcétera, etcétera. Y este hombro a hombro es el que queremos trasladar a nuestros jóvenes para que ellos sean los que le den la vuelta a estos problemas del mundo, dándole la vuelta y buscando soluciones, y que sean los protagonistas. Y entonces, esta es la cuestión. Y en esta segunda expedición, bueno, pues el proyecto Vuelta al Mundo va a volver a pasar por Ceuta, va a arrancar la expedición dentro de 29 días, aproximadamente un mes. Aquí en Ceuta estará 7, 8 y 9 de agosto, y entre las actividades previstas, ahora nos la cuentas, va a haber algo con el CECAN, Juan Carlos. Sí, tenemos preparado en esos días, pues que los chicos vayan a ver las instalaciones, si las tortugas están, que las traten, que las midan, las pesan, que hagan la actividad que hacemos nosotros, y sobre todo prepararle una suelta con la playa para que ellos en snorkel vean cómo navega y se vayan y disfruten de ella. ¿Jesús? Sí. Ah, vale. ¿Que has vuelto a traer a tu tierra este proyecto? Sí, porque fíjate que, y se me ha olvidado comentaros antes, que el año pasado tuvimos la gran suerte de representar a nuestro país en la COP27, que es la conferencia de naciones contra el cambio climático en Egipto, la COP27, y muchas de las imágenes que se introdujeron en ese vídeo, que fue el que presentamos en la final con Greenpeace y con otras fundaciones importantísimas en el medio ambiente, pues están rodadas en Ceuta, ¿no? Es decir, que en Ceuta hemos querido hacer hincapié en la gran importancia, y lo decíais antes, de tomar conciencia de la gran responsabilidad del entorno de Ceuta y de cuidar ese entorno, esa fauna, esa biodiversidad, porque es fundamental mantener esa estrategia para tener futuro, porque si no es muy complicado y sobre todo es muy difícil. Hay que revertir ese cambio climático y no hay otra manera que es a través del cuidado, de la reforestación, de cuidar nuestra fauna marina, de rescatar estos animales, porque el conjunto de la naturaleza está muy tocado, y al estar muy dañado lo que necesita es pues este tipo de acciones que tienen que ser multitudinarias. Por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto también de LG, que es el Smart Green, que es el gran reto de plantar 47 millones de árboles en toda España, pero es que esto tendría que ser todos los días. O sea, quiero decir, no podremos bajar la guardia y tenemos que estar constantemente recordándonos que nuestra prioridad es el cambio climático y que cada vez lo vamos a sufrir más si no hacemos cosas concretas como esto que estamos haciendo con la CECAN, que es importantísimo
el mantener ese equilibrio, todo está conectado. Las tortugas, los océanos, el oxígeno que se emite desde los océanos, etcétera. Es decir, que cualquier cosa que no estemos atendiendo en este cambio climático nos va a repercutir y vamos a tener que sufrirla. Por eso es importantísimo que los jóvenes que sea la gran aventura verde de ellos, o sea, que sean la gran aventura de ser sostenibles, de que entiendan que tenemos un problema y que ellos son los protagonistas que tienen que intentar buscar soluciones. Son entre 39 y 50 jóvenes navegantes. ¿Cuándo son finalmente los que van a tomar? En total damos 39 becas, pero son 50 expedicionarios, contando la organización. Son de 21 países iberoamericanos. Este año hemos creado un aula de música, porque creemos que la música también es cultura y patrimonio, y sobre todo es un lenguaje universal. Y entonces vamos a traer de la Escuela de Trinidad, que cumple el 337 aniversario de su fundación por Cipriano Barazzi, que era de Isaba, de Navarra, y vamos a traer a jóvenes músicas que tocan el violín y que tocan música barroca del siglo XVII, de las misiones jesuíticas. Y con esto también queremos demostrar que es muy importante mantener el patrimonio cultural. Es fundamental, porque si las culturas se mantienen en sus hábitats, que son los que cuidan de ese hábitat, que son los que le dan sentido a ese hábitat, estamos protegiendo también a la naturaleza. O sea, proteger la cultura es proteger también la biodiversidad. Y eso también queremos destacarlo. La cultura también tiene su espacio en esta, digamos, combate contra o intentar cambiar este cambio climático y transformarlo, ¿no? Y darle la vuelta. Y al margen de esa actividad con el CECAN, ¿qué más actividades tienes previsto que desarrollen estos 50 jóvenes navegantes de una veintena de países aquí en la ciudad? Pues mira, hemos incorporado este año también, gracias a LG, que es uno de nuestros patrocinadores, los fondos marinos. Entonces, con Javier Galán y con su club Burbujas, vamos a hacer una limpieza de los fondos marinos en Ceuta, en la medida de nuestras posibilidades, para sensibilizar a los jóvenes y para que tomen conciencia de la importancia de esos fondos marinos, porque para el equilibrio de lo que es el clima son fundamentales los océanos, y lo sabe bien mi compañero que está y que ha estado hace un momento, que aquí está. No se ha ido. Es fundamental el mantener ese equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio empieza por el cuidado de los fondos marinos, que no se ven, pero que ahí están. Empiezan por las abejas, que tampoco se ven a veces, pero también están y cada vez menos. Y todos son un cúmulo de situaciones que no ayudan a mejorar ni a cambiar, a hacer retroceder ese cambio climático. Entonces hay que concienciarse y tenemos que empezar a concienciar a los más jóvenes con este tipo de proyectos, que sean proyectos apoyados por las instituciones, fundamentales para que traslademos esa sensibilidad y esa educación, para que puedan ser ellos los protagonistas de lo que van a encontrar en el futuro, porque si no, la situación, pues ya veis cómo está ocurriendo, los hechos están sucediendo, tormentas, cambios en las estaciones, catástrofes naturales, calor intensivo, o sea, todo estos son fenómenos que nos están alertando ya desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora, pero que si no nos ponemos manos a la obra, y hay que empezar ya con los más jóvenes, tenemos que darle esa posibilidad y sobre todo esa oportunidad. Pues Jesús Luna, muchas gracias por conectar con nosotros. Será un placer encontrarnos de nuevo por el mes de agosto. Pues muchas gracias, Susana. Y simplemente deciros que estáis haciendo una gran labor. Se agradece. Y sobre todo dando un espacio a programas como el nuestro que tienen el apoyo de instituciones como la SEGIC, como el Senado de España, la Universidad Autónoma de Madrid, y que tampoco nos olvidamos de la solidaridad, porque tenemos también en Ceuta un hito muy importante, que es la convivencia con los menores del Centro de la Esperanza, con los que queremos también convivir y sobre todo conocer su problemática, su situación, para entenderlo y buscar una solución. Pues lo contaremos ya con imágenes y en persona en el mes de agosto, 7, 8 y 9. ¿Quieres decirle algo, Juan Carlos? Pues nada, muchas ganas de que vengas por aquí y echar un ratito juntos. Pues, Juan Carlos, muchas gracias, porque tú, gracias a ti, a tu sensibilidad y a tu generosidad, barruntamos el verano pasado esta posibilidad y fuiste... lo viste clarísimo desde el primer minuto, y da gusto cuando encuentras a personas como tú y como Manuel y otros más que formáis parte de la CECAN, que estáis volcados en un proyecto
que suma en un proyecto que nos beneficia a todos y que debería ser prioridad para nuestras instituciones. Pues sí, gracias a ti y además es verdad que llevamos